debería plantearlo así porque suena como si Tecate Común estuviera triunfando, más bien es hacia el triunfo de la ciudadanía, porque la verdad, pues estamos contentos, estamos orgullosos de que se logró algo a partir de organización que la necesitamos. Es vital. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, jueves 22 de septiembre del 2022, presentamos la emisión ya número 92 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que merecen ser puestos en tensión. Dedicamos nuestro programa el día de hoy a todas las víctimas de los sismos en México. El día se vuelve noche, el polvo es el sol. Y el estruendo lo llena todo, y de repente lo más firme se quiebra, se vuelve movedizo al concreto armado, como hoja de papel se rasga el asfalto. La casa que era defensa contra la noche y contra el frío, la violencia de la intemperie, el desamor, el hambre y la sed se transforman en cadalso y tumba. Sus habitantes quedan prisioneros, sepultados en vida por la muerte, sin otra compañía más que la asfixia. Sube el infierno a repartir la muerte. El Vesubio estalla por dentro. La bomba asciende en vez de caer. Brota el rayo del centro de la Tierra. Cosmos es el caos, pero no lo sabíamos o no pudimos entenderlo. El planeta al girar desciende en abismos de fuego helado. ¿Gira la Tierra o se cae? ¿Es la caída infinita el desierto de la materia? Somos naturaleza y materia y sueño y por lo tanto somos lo que desciende siempre, polvo en el aire. José Emilio Pacheco. Muy bien, y así con este bello poema vamos a la sección de memoria histórica, a los ataques terroristas que han producido injerencias en los países. En la segunda sección pasamos revista a la noticia que trasciende la coyuntura y en la sección de diálogos y debates dialogaremos en torno a las negligencias y abusos de los gobiernos después de los terremotos que se han presentado en los gobiernos del PRIANT en septiembre. Y en nuestra sección de qué ver, qué escuchar, qué leer, a dónde ir, Marco nos invita a leer Megacapitalistas de Peter Phillips, un libro que habla de la concentración del poder. Cerramos nuestro programa con la sección de Dialogando con el arte, la cultura, la ciencia y el activismo. Y en esta ocasión la compañera Esbezda nos va a invitar a hablar sobre el Tecate Comuna, hacia el triunfo. Quédese con nosotros en los próximos 50 minutos y sin más, les invito a recordar la memoria histórica. El 11 de septiembre del 2001, a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, que viajaba sobre la ciudad de Nueva York, impactó a la torre norte de World Trade Center. A las 9:03 se estrelló otro avión en la torre sur y a las 9:37 fue impactado en el Pentágono. Estos hechos son ya parte de la cultura general de las generaciones que vivimos en ese entonces y se han convertido también en parte de los hechos de las generaciones más recientes que lo conocen. Sin embargo, pocos reparan en que a raíz de esos atentados se legitimó la invasión a Afganistán, que arroja cifras oficiales de más de 46,000 muertos civiles, miles de mujeres violentadas sexualmente que no son reportadas de manera oficial, así como miles de niños que carecen de extremidades como resultado de la explosión de minas antipersonales. Otro tanto sucedió con la guerra en Irak,
donde se registran ya más de 900,000 muertos en los 20 años que lleva activa. Curiosamente, la caída de las torres llegó en un momento en que la recesión estadounidense no tenía remedio, aparentemente hasta que milagrosamente la economía de guerra activó los motores del mundo capitalista. Y como decía Marx, el capitalismo nació chorrando sangre y lodo por todos los poros. Esta sigue siendo hoy su seña distintiva. Muy bien, pues ahora nos vamos a nuestra segunda sección y le voy a pedir a nuestros compañeros que nos presenten la noticia más importante para ellos. ¿Qué nos dices, querido Marco? Tienes la voz. Gracias, Lluvia. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan en este programa semanal. Bueno, a mí me parece importantísima una noticia en el sentido de que comenzó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En esta semana están dialogando y cada uno de los diferentes representantes de los países que integran esta organización, ahí en Nueva York existe prácticamente un común denominador en todos sus discursos, que es la palabra crisis, que es repetida siempre y que fue efectivamente como arrancó esta Asamblea General por parte de Guterres, este personaje que es el Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Y yo creo que lo hace fundamentalmente porque ya se sentía bastante presionado porque varios países empezaron a señalar que ante la guerra, ante la pandemia del COVID, ante la guerra en Ucrania, la ONU no tiene ningún planteamiento. Incluso hasta de hecho nuestro presidente en una de las mañaneras lo señaló y que dice no se mueve, parece un florero, y efectivamente yo creo que le caló este tipo de comentarios. En este arranque ha habido declaraciones por parte de algunos presidentes, como es el caso de Macron, ¿sí? Que denuncia el acto del imperialismo ruso, así lo dice él. Pero también ha habido otras intervenciones, como es esta, en donde se inaugura Petro, el presidente actual de Colombia, en donde habla sobre las crisis que han provocado el capitalismo y que prácticamente nos están llevando a la devastación del planeta en materia ecológica. Bueno, es esta la noticia, a mí me parece importante, pero no solamente a mí. Yo invito a que sigamos el curso de las diferentes intervenciones y los acuerdos que tiene la ONU, y sobre todo que hagamos un esfuerzo colectivamente para que estos acuerdos que tenga la ONU se lleven a cabo, porque luego solamente acuerdan y ya todo mundo se va a sus diferentes lugares y no hace nada, queda en un discurso prácticamente demagógico. Esa es la noticia que a mí me parece importante. Lluvia, gracias por esta... Gracias, querido Marco. Pues interesantísima la posición de los presidentes en América Latina en la ONU. El posicionamiento de Petro fue muy potente, un discurso que no tiene, que todos tendríamos que estar escuchando. La verdad es que posicionó muy bien pues la forma en la que Estados Unidos y los países invasores pues han invadido a los países en América Latina, y cómo han extraído recursos y cómo demagógicamente se presenta una guerra en contra del narcotráfico, pero que hay intereses de por medio, o al menos él así lo presenta, y me parece un discurso importantísimo, muy potente, lleno de fuerza, y sobre todo también hablando de la unión, de la solidaridad que debe de haber en nuestra América. Muy bien, pues ahora le quiero pasar la palabra a nuestra compañera Cori.
Hola a todos, buenas noches. Bueno, la noticia de aquí del día de ayer fue que el presidente Andrés Manuel se iba a reunir con los empresarios que dan o producen la canasta básica para volver a hablar de la subida de precios y del control de la inflación. Estamos ante una situación que hace que la derecha diga que eso es socialismo. Detener los precios, pedirles que haya precios fijos, precios controlados para la canasta básica. Bueno, pues siempre ha sido una molestia de los empresarios. Incluidos en esos empresarios, pues está Claudio X González, que pues es el peor crítico o el mayor crítico de la 4T y pues constantemente está peleando con el gobierno. La realidad es que la gente tiene que utilizar ciertos productos de la canasta básica forzosamente, uno de ellos pues la tortilla, el papel higiénico, etcétera. Y nos hemos dado cuenta y se ha vislumbrado más los monopolios que existen en ciertos productos en este país. Sin embargo, pues no se está haciendo nada y yo creo que en estas pláticas del presidente deberíamos de empezar a hablar de por qué hay monopolios tan grandes como el de Maseca y Minsa, como el de Kimberly Clark, que verdaderamente pues son los únicos, y otras, ¿no? Alpura, Lala, son los más grandes y verdaderamente son caóticos porque si ellos suben sus precios, pues los demás también. Aunque no haya justificación en el caso de los granos, pues los granos de importación no han subido y en cambio ellos sí han subido las tortillas. Entonces, esperemos que esto produzca la baja en el precio, porque hay lugares en el país en el que el precio del kilo de tortilla ya está en 25 pesos. Y pues si lo consideras, es para una familia que compra 2 kilos al día, 3 kilos al día, pues es muchísimo dinero. Entonces, esperemos que el presidente lo logre y que entendamos que esto no es un proceso socialista, sino de solidaridad. Solidaridad para los que menos tienen. Es cuanto, Lluvia. Muchas gracias, Cori. Muy interesante la noticia que nos presentas. Y bueno, ahora quiero dar la voz a Esvezda. ¿Qué nos dices, Esvezda? Bueno, Lluvia, esta es una noticia que fue de la semana pasada, pero no quisiera que se olvidara, creo que debe ser destacada todavía, lo que pasó en San Martín Texmelucan, porque de alguna manera, entre memes y cosas, se ha olvidado que la presidenta municipal de Texmelucan nos debe todavía cuentas por lo que pasó, la muerte de 2 personas por la caída de un tanque de agua. Circuló muchísimo un meme el lunes, así de, acá está Norma Layón diciendo que el temblor hubiera sido unos días antes, la semana pasada, para justificar por qué se le cayó, y porque para los texmeluquenses es gravísimo, sigue siendo un problema de corrupción, de revictimización, pero creo que algunos de los poblanos ya lo están dejando pasar entre fiestas y otras cosas, y no debemos olvidar que lo que ahí hubo fue claramente corrupción. O sea, les entregaron un tanque de agua que se suponía que estaba renovado, que Conagua ya había dicho que estaba inhabilitado desde 2019, insistió, y pues los que fuimos a ver ese día constatamos que había fierro viejo que le pasaban una moneda y se desgastaba, y eso costó la vida a 2 personas. Y por si fuera poco, en estos días que han habido fiestas, que han habido sucesos como hasta temblores, pues la presidenta, lejos de dar respuesta, de dar cuentas claras de cuál fue la empresa que se supone que contrató, qué es lo que hizo con el dinero que le dieron, lo que ha hecho es dedicarse a revictimizar a la gente y hablar fríamente de ellos. Y creo que no debe ser olvidado porque es un tema gravísimo. Y es una mancha para la 4T lo que está pasando. No debería permitirse que una representante supuestamente de 4T de esta actuación, sobre todo porque ella no es legítimamente izquierda, o sea, es alguien que claramente llegó desde el lado de las empresas, no tiene ninguna conexión con los temas, y lo que hemos visto es que ha hecho burla de la gente. Por una parte, cuando pasó esa tragedia, dijo que las personas que murieron estaban bebiendo, como si eso fuera importante, tratando de estigmatizarlas. Ha expuesto a sus familiares para condicionando el apoyo, los ha utilizado en sus redes sociales como si fueran alguna manera de justificación de lo que hizo, como si le estuvieran eximiendo de culpas, y eso ha sido grosero, eso ha sido desastroso, y es algo que debería indignarnos a todos los poblanos, y ojalá nos sumemos a la comunidad, a la población de ese municipio para exigir justicia.
porque además, si hubiera pasado unos días después, si ese tanque se hubiera caído en 16 de septiembre, no estaríamos hablando solo de 2 muertos, que en un momento temimos que fueran 3, según nos habían dicho, sino que hubiéramos podido tener decenas. Es más, una hora después hubieran muerto los niños que salían de un kinder, según lo que nos dicen los pobladores. Eso es algo muy grave que no puede permitirse. Creo que, sobre todo teniendo la mayoría de los mexicanos el deseo de que la Cuarta Transformación ponga el ejemplo, debe castigarse a alguien que, bajo la bandera de la Cuarta Transformación, pero representando corruptela y grupos empresariales, ha hecho desastres, debe ser castigada muy duramente. Así que, aunque fue de la semana pasada, lo quiero destacar para que no se olvide que ahí necesitan justicia. Ya urge. Sí, y lo que a mí me llama la atención, Esbelda, es que la CEAS, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, justamente ya se deslindó. Por lo tanto, pues es un tema municipal que tendría que resolver y dar la cara y enfrentar y resolver, ¿no? Esperemos qué sucede en los próximos días. También resultó muy evidente el control que hubo en las fiestas después, poquitos días después del suceso, y pues sí, digamos que la fiesta se vio un poco impactada también por ese suceso, y los pobladores pues sí, están muy enojados y con justa razón. Muy bien, Vic, ¿qué nos tienes en esta noticia? Bueno, pues hay varias cosas que en la semana nos tienen un poquito tensos o por lo menos entretenidos en lo referente a la información. El día de ayer, por ejemplo, el Senado suspendió la votación en torno a lo que la derecha ha llamado la militarización de la seguridad pública del país, que es una propuesta que se parece a la del Ejecutivo, pero que en realidad presentó el PRI en la Cámara de Diputados, que pasó para su aprobación en la Cámara de Senadores, y donde al ver la correlación de fuerzas, los que estaban presentando la iniciativa decidieron retirarla porque pues aparentemente iba a perder. Aquí hay desde mi punto de vista, el agente que está moviendo las cosas y haciendo sentir su poder es Monreal, porque, bueno, él tiene bastantes buenas posiciones entre la derecha y además tiene también algunas conexiones entre los senadores que pertenecen a la bancada de Morena. Entonces, él se está, como dicen en el argot político, se está dejando sentir, porque, bueno, es una persona que está buscando negociar con cara al 2024. Pero por otra parte también, retomando un poco de lo que hablaba Marco, me llama la atención todos los posicionamientos que ha habido en la Asamblea de las Naciones Unidas, concretamente que Biden dice que Ucrania es una amenaza a la Carta de la ONU, y me llama la atención que lo diga porque todos los demás países dijeron exactamente lo mismo cuando ellos invadieron Irak, cuando invadieron Afganistán, cosa que ya retomaste en la memoria histórica, pero que ahora quieren tomar ellos. O sea, finalmente la Carta de la ONU es la reedición del Pacto de Westfalia, que reconoce, o que reconoció en 1945 y hasta la fecha, la hegemonía de los Estados Unidos. Y ya, en teóricos, no me quiero poner pesado, pero teóricos como Manuel Wallerstein señalan que ya desde las Torres Gemelas y hacia adelante, pues se empieza a notar la caída de la hegemonía estadounidense, y el que distintos países, distintos agentes con una voz, con peso a nivel mundial, empiecen a decir que, bueno, hay amenazas ya a la Carta de la ONU, pues implican simbólicamente una amenaza a la reedición del Tratado de Westfalia que representa la ONU y que le otorga a Estados Unidos la hegemonía mundial. No es cosa menor porque en realidad sí, ya muchos analistas geopolíticos señalan que es la hegemonía de Estados Unidos la que ya está en juego, no desde ahora, sino ya de años atrás, porque bueno, son procesos de larga duración, y es interesante que estemos siendo testigos de la caída de un imperio, más allá de lo anecdótico que representa y lo espectacular que representa la caída de las torres, estas terribles imágenes de las guerras que ha habido en los últimos 20 años, pero ya, y lo que vendrá, ¿no? Pero sí realmente Estados Unidos
está en decadencia, y eso es lo que nos indica los discursos de Petro, el propio Bukele, que sus acciones son francamente parece de la Gestapo, pero su posicionamiento en términos, digamos, demagógicos, son como de alguien que hasta parece de izquierda. Y bueno, ya muchos países de América que se empiezan a sumar a esa crítica al imperio, al menos al imperio estadounidense, ¿no? Entonces yo creo que son tiempos interesantes. Sí, sobre todo por el papel que está tomando la ONU, siempre posicionando la hegemonía, o ya la hegemonía, digamos, en decadencia. Tratando de salvarla. ¿No? Tratando de salvarla. Justamente con mis estudiantes estábamos revisando las noticias más importantes de la semana, y un compañero mencionaba algo que nos dio a todos mucho interés, porque decía, es que como la ONU, o sea, tiene ese cinismo, ¿no?, de abogar, ¿no?, y de intervenir, cuando básicamente pues ha tenido un posicionamiento completamente deshonesto, intervencionista. No, bueno, nació perdonándole a Estados Unidos el genocidio en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, bueno, ya ahí se ve el perfil. Sí, ya, desde ahí. Pero bueno, Cori, creo que quiere decir algo. Pues añadir a esa noticia de Marco y lo que están comentando, que también esta semana el presidente Putin mandó 300,000 miembros de la reserva de Rusia a Ucrania. O sea, él no va a ceder un paso. ¿Por qué? Pues porque va a ganar ahorita que ya es invierno. En la mayoría de los países europeos, cuando es el 21 de septiembre, es como si le dijeran con un reloj al hemisferio norte que cambie la temperatura y empieza a bajar rápidamente. Entonces, él está seguro de lo que está pasando, él está seguro de que no van a poder con él, y eso yo creo que es lo más definitivo que nos ha pasado para romper esas hegemonías. Todo lo que lo han castigado no ha servido más que para poner en jaque a Europa. Y eso pues nunca había pasado. Ahorita vamos a ver cómo van a pasar los europeos el invierno sin Rusia. Los que tengan una lanita para invertirlo en petróleo y gas, dense, porque va a subir de precio. Es verdad. Marco, va a abonar un poquito, porque la verdad es que eso está siempre interesante. Más allá del petróleo, más allá de los fríos, ahorita Rusia los tiene por el sartén por el mango realmente. En la cuestión hasta ecológica, realmente Europa sí sale perdiendo. Quienes hemos visto la cuestión de los cultivos, creo que sabrán para dónde va esta guerra y que tienen que renunciar a combatir contra Rusia, porque realmente entre las inundaciones y sequías que han habido en varias regiones de Europa, está echado a perder todo lo que fue del verano, y cuando entremos a invierno definitivamente nada más va a crecer, o sea, se van a quedar sin alimentos, es un hecho, y Rusia es la única que tiene la posibilidad de abastecer. Ahorita Europa realmente está jugando a perder si siquiera quiere insistir en esto. Y bueno, yo creo que los índices también, cómo resultó el dólar, cuánto bajó hoy, marca más o menos lo ridículo que es oponerse a Rusia en el marco de lo que está pasando. Por un momento estuvo vertiginoso, ya no vi al final del día en cuánto quedó, pero en un punto estaba en 19 pesos el dólar, y la verdad sí se sintió así como, pues, de risa, pensando que alguien quiere oponerse a Putin en esa posición. O sea, los tiene en un ridículo, la verdad. Gracias, Esvesda. Marco. Es muy breve nada más. Hay una propuesta por parte de México, implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en términos de lo que es la guerra en Ucrania, se haga un pacto, o sea, una pausa por un tiempo determinado, un lapso, y se plantea en 5 años. Pero verán ustedes la reacción de este presidente, ahora le dicen el payasito de la tele, algo así como si en México estuviese gobernando Broso, ¿sí? Este señor dice que esta propuesta es prorrusa, está a favor de los rusos. Yo creo que no tiene idea de lo que implica una situación de negociación política a nivel internacional, y verdaderamente no es otra cosa más que el
que cuelga de los péndulos, de los hilos de las empresas capitalistas que están haciendo grandes negocios con respecto a las armas que permanentemente están enviando a ese país. Cada vez más hay problemas en ese sentido. Nada más yo quería señalar esto. Hay locura ya en este señor Zelensky, y yo creo que esto pues va a acabar mal para él, ¿no? Obviamente. Nada más. Muchas gracias, Marco. Pues sin duda vivimos tiempos interesantes y ya tenemos debate para la próxima sesión. Muy bien, bueno, pues ahora sí, ya nos vamos a nuestra tercera sección, diálogo y debate, y esta vez hablaremos sobre las negligencias y abusos del gobierno después de los temblores. ¿Qué nos dices, Víctor Hugo, ya que estás por aquí? Sí, bueno, en el título no solo, yo creo que nos quedamos cortos, no ha sido después, sino también antes. Me gustaría introducir unas provocaciones a las compañeras y al compañero. Más allá de la curiosidad estadística de que se repita ya por lo menos 3 veces sismos de gran magnitud en un 19 de septiembre, y además por la mañana, a mí me cabe primero resaltar que los desastres naturales son contingencias, pero las tragedias son una construcción social que viene a partir de la negligencia, del abuso y de la corrupción que los gobiernos de corte no solo neoliberal, sino también los corporativos que hubo en la época del PRI llevaron adelante. ¿Por qué? Porque las licencias de construcción que se otorgan al mejor postor, no solo en la Ciudad de México, sino en todos lados, la falta de vigilancia a los lineamientos en términos de seguridad, la desregulación en la tenencia de la tierra, en el uso de suelo, todo eso cobra factura. Y hay aquí un problema que como se le asigna, o sea, se dice, no, pues es que es un desastre natural, la culpa es de la naturaleza, ¿a quién le vas a cobrar? ¿A quién vas a enjuiciar? El desastre puede ser una cuestión natural, pero la tragedia es un asunto político y es un asunto social, que tiene culpables con nombre y apellido. Y son las personas que no saben hacer la chamba que les toca, que son cuestiones de seguridad, en realidad son personas que han matado gente. No van con una pistola y les disparan, pero su negligencia ha causado miles de muertes. Pero por otra parte, también hay una respuesta social, porque en el 85 se permitió la organización de la sociedad, la organización popular en la Ciudad de México, que desde el punto de vista de muchos politólogos y sociólogos fue lo que llevó el triunfo de la izquierda en 88, que Cárdenas ganó, hicieron fraude, pero él ganó, y con el apoyo de la Ciudad de México. Y posteriormente la toma de la Ciudad de México por parte de la izquierda en cuanto se pudo votar, porque antes el regente era asignado por el Ejecutivo Federal. Y en cuanto hubo capacidad de voto en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue parte de la izquierda y es herencia del 85. Y tampoco esto es una cuestión que abono yo creo que tampoco podríamos entender en gran medida la victoria del movimiento de las izquierdas en México en 2018 sin 2 temas. El primero, Ayotzinapa, y el segundo, el sismo de 2017, que también sacó a muchas personas, principalmente jóvenes y gente de edad media, a la calle a hacer lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto y otros gobiernos no estaban haciendo. Y yo creo que esto lo dejo a manera de provocación, casi siempre confluimos, pero me gustaría resaltar esta parte, la reacción social de los terremotos y su repercusión en lo electoral y en las formas organizacionales de la sociedad mexicana. Muy bien, pues entonces ya armamos el debate. A ver, ¿qué nos dices, Zvezda?
Bueno, sin duda lo que menciona Víctor es importantísimo respecto a esto de la diferencia entre la tragedia y el desastre, porque sin duda ha sido pretexto en muchos sentidos echar las culpas a la naturaleza, pero quisiera poner un poco de debate en que no solo para el cómo cae el gobierno, el sistema, digamos, el viejo régimen, ha contribuido lo que ha pasado en los temblores. Creo que en todos los grandes acontecimientos tenemos esta doble moneda, dos caras de la moneda, porque también por otro lado, muchos proyectos neoliberales pudieron prosperar a partir de cierta destrucción que hubo en los sismos. Pensemos del 85 y quiénes se posicionan en la reconstrucción. Si bien lo que ocurrió, la corrupción, la falta de planeación, la falta de inteligencia, generó un enojo de la población que ayudó a que la gente se rebelara contra el régimen. También hubo una parte negativa de esto, más allá de la clara tragedia y lo que le pasó a la gente, en el aspecto de que siempre que hay una tragedia, un acontecimiento, pueden surgir nuevos imperios quienes se posicionan en el tema de la reconstrucción. Hubieron muchas empresas que prosperaron a partir de la reconstrucción de la Ciudad de México y cómo se fue modernizando hacia un proyecto que, por ejemplo, Salinas de Gortari creo que lo que logró de este México neoliberal, esta idea que le fueron metiendo los Estados Unidos, se pudo hacer en parte gracias a que habían cosas que arreglar después de eso. Por ejemplo, en el sismo de 2017, un amigo poblano, un académico, escribió un texto muy bueno que me gustó respecto a cómo para Oaxaca la caída, los temblores, que además ellos lo vivieron peor que el resto del país, Chiapas también, pero creo que Oaxaca sobre todo, ellos se acostumbraron incluso a temblores diarios y réplicas y ya no paraban en ningún momento, vieron caer básicamente su mundo clásico, con todo su sentido de conservación, de protección de su patrimonio, lo vieron caer por fuerza de la naturaleza y cómo quienes llegaron con propuestas de reconstrucción no les presentaron proyectos vernáculos que van acorde a su forma de pensar, sino que facilitó el ingreso de ciertos modelos de modernización que no los incluye. No en todas partes, claro, pero ha abierto caminos que han sido negativos. A la par que también ha abierto caminos para la crítica, porque ciertamente podemos ver más descarnadamente que nunca cuando estamos frente a una tragedia, cómo la corrupción es gravísima, cómo la corrupción está en el fondo mismo de la vida toca la vida y la muerte, porque a partir de corrupción las personas mueren, que es lo que también señalaba yo ahorita con lo de este tanque de agua, por ejemplo. La corrupción de una gobernante cuesta la vida de las personas. Y la corrupción que hemos visto en el tema de los sismos, como bien dicen, desde la planeación hasta lo que se hace después de ellos, es terrible. Y yo agregaría también otra cosa, por ejemplo, el clientelismo, las formas de actuar del clientelismo político, también han costado vidas y recursos en temas, por ejemplo, como la evacuación, la repartición de recursos cuando terminó una tragedia. A mí me tocó verlo muy directamente en 2017, cómo, por ejemplo, llegaba la gente muy solidariamente con cosas, apoyando. Yo lo vi en Metepec, estaban reclamando porque no había nada de organización y uno diría es pura tontería, es pura falta de sentido común. Pero también es costumbre política de todo se tiene que mover conforme a lo que yo dé como gobernante para mi clientela política. No sé administrar lo que la gente aporta de manera solidaria y genuina. Solamente sé administrar lo que está bajo mi esquema propio de formas políticas. Llegó Gali tarde, un señor le reclamó y todavía les dijo, a los problemáticos, ¿por qué no me los quitan? Esa cosa lo grabé, cómo se me quedó grabado. Pero también me tocó ver, por ejemplo, a Natale, que estaba con el partido, sigue con el Partido Verde, pero cómo hizo supuestas caravanas para apoyar a la gente y realmente todo se lo colgó él. Las cosas que llevaban las personas se las colgó y los hizo dar vueltas a muchos, los puso por rutas peligrosas. O sea, vemos muchas cosas que no deberían pasar, deberíamos tener una experiencia y una cultura de la evacuación, de la repartición de bienes, pero no la podemos tener por estas formas de hacerlas política clásica muy del PRI-ANRED. Gracias, Esbesda. Marco, ¿qué nos dices? Bueno, 3 de 3, ¿no? 85, 17
y ahora recientemente, en el 22, nos tocaron los sismos. Y hay alguien que dice, pues esto a lo mejor es una situación no solamente de coincidencia, sino que incluso hasta se puede hacer todo un cálculo matemático. Bueno, pero esta es una situación que necesitamos nosotros quitarnos un conjunto de cosas que han empezado a desarrollarse en los medios, en las redes sociales, porque en las redes sociales, por ejemplo, a mí me impresiona de que de pronto empiezan a proliferar de que una señora es vidente, ya había dicho que iba a temblar, ¿sí? Pero esto no es otra cosa más que paja. Esta es la situación de la pseudoconcreción. Esto es lo que está por encimita, en realidad la esencia. Después de que sucede una situación como es un temblor, un terremoto, un cataclismo, un tsunami, una tormenta, etcétera, etcétera, lo que hace esto no es otra cosa más que desnudar al capitalismo. Eso es la verdad. Ahora bien, aquí es cierto, Svezda tiene razón en el sentido de que sucede una cosa de estas y pues quienes son los que se enriquecen y se llenan los bolsillos de dinero son las empresas capitalistas que incluso son aseguradoras de los muebles, ¿sí? Y que una vez que caen se hacen de la vista gorda, voltean para otro lado y dicen, pues es la naturaleza y qué barbaridad, y bueno, empiezan a darle vueltas a esta situación. Pero en este sentido, aquí de lo que nosotros debemos de incidir en esta situación de claridad es que es el Estado, es concretamente el gobierno ejecutor para poder hacer y resolver e implementar las medidas correspondientes en un Estado de Derecho sobre este tipo de empresas y también, entre otras cosas, evitar que una vez que sucede una situación como esta, ¿sí? Le decimos esto, bueno, pero también ha habido negligencia humana en este sentido. Recordemos la guardería ABC, recordemos la escuela Repsamen, por ejemplo, también. Recordemos muchas cosas en donde ha habido son los seres humanos los directamente responsables de este tipo de situación y que hasta el momento, pues nada, yo recuerdo en el caso de la guardería ABC, ahí la esposa de Calderón, doña Margarita, que tenía sus familiares ahí siguen disfrutando ellos de la libertad cuando en realidad deben de estar. ¿En dónde? En cárcel, sin más. Esa es la situación. Ahora bien, el gobierno efectivamente luego a veces coparticipa en este tipo de... Llega tarde, no es suficiente, no resuelve y ni pone en su lugar, en materia de derecho, a los directamente responsables de las construcciones deterioradas con las cuales se... un lugar... Nada más. Gracias, Marco. Cori, ¿qué nos dices? Bueno, yo quisiera retomar un poco esto de la negligencia de la autoridad y de dónde viene. En 1985, pues casi todos los que estamos aquí lo vivimos de primera mano y nos enteramos en ese momento que no había un plan nacional de protección civil. No se había llegado a la política pública de decidir qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. En aquella época, cada estado respondía con sus propios recursos. Después de que en 1986 se hace el Sistema Nacional de Protección Civil, se dedica una serie de temas que están inmersos o que tienen relevancia en un acto de la naturaleza, como ese. Entonces se decide que sean los gobiernos estatales, los municipales, el gobierno federal, que haya una Secretaría de Protección Civil, que hayan ingenieros que hablen de riesgo, sobre todo eso, porque resulta que, como bien dice Marco, las aseguradoras en aquel momento decían, bueno, es que estás en una zona de riesgo, ¿no? Pero ¿quién mapeó el riesgo? Pues no lo mapeó
el Estado lo mapeaba en aquella época, pues las compañías de aseguradas, de seguros, que nos decían, no, pues es que tú vives en una zona de riesgo y a ti no te voy a pagar nada, ¿no? Es el caso de pues todo México, porque México está dividido por la falla de San Andrés y estamos con tanta costa y entre huracanes y temblores e inundaciones, pues México es una zona de alto riesgo, casi toda la República. Cuando se hace este sistema del Fonden, se hace un fondo para el manejo del riesgo, se crea un fideicomiso como todos los fideicomisos que tenía el gobierno del PRIAN en aquella época. Y la verdad fue un fondo pues para robar, porque no todos los años había, o no en todas partes, había un evento de naturaleza desastrosa. ¿Qué sucedió? Bueno, pues sucedió que llegó un momento en que el Fonden tenía cantidades extraordinarias de dinero. Les puedo platicar que para los años más o menos de los 2000, el Fonden tenía más de 150,000 millones de pesos en esa cuenta. ¿Qué se utilizaba de ahí y qué se les daba a los estados? Pues muy poco. Pero de ahí se robaban bastante dinero, además de que había toda una estructura, entre comillas, para atender estos desastres. Llega en el 2021, Andrés Manuel dice, se acaban estos fideicomisos que son una robadera verdaderamente, ¿no? Que son un asunto de crecer la administración pública, de crecer la burocracia a tal grado que no le pueda seguir el paso en dónde quedaron los recursos. Es como ese jueguito de dónde quedó la bolita. Y entonces se crea de nuevo otro fideicomiso. Ahorita ese fideicomiso tiene nada más 51 millones de pesos, pero tiene una reserva en la que se dice que la federación, tanto como los estados, tienen obligación de dar el recurso que sea necesario en caso de eventos fortuitos. Por ejemplo, en el temblor del 2017 hubieron pagos extras por donaciones internacionales que recibió Peña Nieto que nunca llegaron a Oaxaca ni a Chiapas. La zona que se lastimó más en ese temblor fue de la zona de Tapachula hasta la zona de pues, Salina Cruz, Oaxaca, ¿no? Toda esa zona pues es como golfito. Bueno, ellos no recibieron sino hasta este año la ayuda que se supone les debió de haber llegado en el 17. Así, porque no había una cuenta de cuánto era lo que se necesitaba. Cuando llegó Andrés Manuel y se salió el río en Nayarit e inundó 4 municipios de la zona baja del Santiago, ese mismo mes se ejerció el presupuesto y se les dio ayuda a la gente. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que estos fondos son grandísimos, que los sistemas de prevención todavía no son suficientes, que estamos ante también, como pasó en el 85, la decadencia de las infraestructuras, y mientras no haya inversión constante en infraestructura, como está haciendo ahorita el presidente, pues se van a seguir cayendo las cosas. Entonces, yo creo que este análisis que se tiene que hacer es profundo, hablando de las leyes, de los programas, de los planes, de los fideicomisos y de quién los ejerce. Les cuento. Gracias, Cori. Y bueno, si me permiten, quisiera abonar a la discusión un tema que me parece fundamental, que es el tema de clase, porque ya hablamos digamos, de un grupo de la población que se vio afectada a partir de haber perdido su departamento en esta zona urbana, etcétera, a partir de la corrupción que se dio en la industria inmobiliaria y de construcción. Pero también hay que hablar de estas zonas, como lo mencionaba, por ejemplo, Cori, la parte de Oaxaca, Chiapas, ¿no? Las sierras, aquí en Puebla, donde hubo afectaciones muy importantes y que se vio reflejada en los lugares más pobres de la población, en las casas más pobres, y que pues hace apenas las familias recibieron
montos, y las familias tuvieron que pues vérselas, ¿no? De dónde vivían. Hubieron algunos vecinos solidarios que pues prestaron una parte de su casa para que se fueran allí, pero no fue siempre. Entonces, pensar cómo las familias tuvieron que cambiar también su forma de vida a partir de esta tragedia. Y también hablar de la gentrificación que causó en las colonias más antiguas de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la Roma, ¿no? De cómo fue, digamos, la excusa perfecta para la gentrificación y que permitió que la industria inmobiliaria pues comenzara a pensar en un desarrollo urbano, pensado en el turismo, por ejemplo, o en una clase vintage, ¿no? A la medida del hipster. Y bueno, pues también ahí, digamos, hay un tema, ¿no? Hay un tema porque pues siempre los pobres son los más afectados, y también la forma, la corrupción en la que se presentan estas instituciones, ya donde y que no es fortuito que el pobre sea el más afectado, porque el pobre es el que va a parar en la zona que era relleno sanitario y que no tiene un estudio geológico para hacer su casa. Porque el pobre es el que no tiene para pagarle a un ingeniero estructurista o a un arquitecto para que le haga los planos de la casa siguiendo las normas. Porque el pobre es el que compra terrenos rústicos que no están urbanizados, que no tienen que no están dentro de la planeación territorial y que le impiden vivir con los servicios básicos y además con el acceso a la información necesaria para saber cómo construir en ese sitio. Y bueno, que además los pobres son los desplazados, ¿no? De todos estos espacios que antes ocupaban y que ahora con esta gentrificación, bueno, pues son aislados y son llevados a las zonas donde no sean visibles, ¿no? A la periferia. Es verdad, ¿qué nos dices? Perdón, precisamente en este punto, los pobres también son quienes no tienen para contratar abogados que defiendan su propiedad cuando terminan estas tragedias. Y acá, bueno, como ustedes lo mencionaron, o sea, la Roma, la gentrificación, todo eso, también Oaxaca, creo que, o sea, la reconstrucción, les metieron a la fuerza una idea de gentrificación en muchas partes que se habían defendido a capa y espada, pero que ante el desastre pues fue muy duro. Acá en Puebla tenemos un ejemplo muy concreto, bien cerquita de la capital, en Metepec, que es Junta Auxiliar de Acrisco. Yo estuve ahí el día lunes y de verdad que debería dar furia a todo Puebla, a todo el país, pero digo a Puebla en concreto porque Juan Carlos Lastiri, que fue aquí el responsable del tema de la reconstrucción, personaje nefasto de la política poblana, hizo una de cosas que de verdad tendríamos que estársela reclamando ahorita. O sea, vi a una señora que no es que apenas le dieran para la reconstrucción, no le han dado nada para la reconstrucción de su casa y está viviendo en una cocina con 3 niños, mientras su patio, su entrada, un cuarto están destrozados y están en peligro de colapso. Y le están argumentando que ni siquiera es suya la propiedad, porque fue una herencia de su abuela, pero ahorita está diciéndose que pertenece realmente a Lina. Metepec es una zona obrera histórica, construcciones muy viejas que tienen un valor impresionante, deberían ser valoradas por toda la nación, deberían ser parte del patrimonio y las personas que tienen ahí sus casas deberían tener muy bien estructurada su propiedad. Sin embargo, lo que pasó es que a algunos se les dio el apoyo, tuvieron que luchar muchísimo para que se les repartiera, fue muy inequitativo, tuvo que ver mucho con amistades, clientelismo nuevamente, y otros tuvieron que reconstruir por ellos mismos. Como lo dicen, hubieron vecinos solidarios. Bueno, esta señora está sola con 3 niños que, decía yo el lunes que la entrevisté, pues son realmente pequeños que nacieron damnificados. O sea, ellos de 2017 a la fecha, siguen damnificados. Son 5 años damnificados y su existencia entera está marcada por eso. Un niño de 6 años, un niño de 3 y uno de 1 año. O sea, es una cosa monstruosa que estemos viendo personas que nacieron en esa condición. Ellos están completamente sus existencias determinadas por la corrupción y el estado de damnificación y desplazamiento. Porque ni siquiera tiene seguro que esa casa, si la logra reconstruir, se le quede. Ahorita está amenazada por la posibilidad de que no se respete. Y yo vi, porque he ido todos los años desde el 2017 a Metepec para ver cómo sigue la cosa,
cómo hace 2 años algunos que no habían recibido apoyos de gobierno empezaron a confiar en una fundación. Tratamos de encontrar la pista, pero no encontramos nada, algunos que estamos investigando. Parece ser que nada más fueron unos ingenieros que fueron a robarles dinero, pero porque les pedían una parte y según les daban más, les dieron algunos como muestra y acabaron defraudando a varias familias. Pero lo que a mí me preocupaba es que esa fundación acabara incluso, porque estaba revisando el tema de contratos, apropiándose de toda la zona obrera histórica para quién sabe qué motivos, que no me queda del todo claro que eso no es un peligro en muchas zonas del país, que alguien aprovechando la tragedia, que necesita la gente dinero urgente, acabe apropiándose de eso y acabe teniendo ya todo el control de zonas muy codiciadas para proyectos gentrificadores de desplazamiento de la población. Y eso es algo monstruoso que también algo más monstruoso todavía es que los mexicanos, como población en general, siempre están pensando en la tragedia, la recuerdan, pero están más entusiasmados por el meme, que sí, hay algo de cómic, de trágico cómico en lo que pasa y es un espíritu muy mexicano, sacar los memes de bolillo cuando estamos en una tragedia, pero eso dura más tiempo que la indignación ante la tragedia de otras personas, porque yo lo veo en las audiencias que tienen los videos que hacemos de las personas que siguen sufriendo por el sismo del 17. Es muy poca la atención que genera, muy, muy poca. Ponles un meme de bolillos y vas a tener como el quíntuple de atención o más. Y esto habla también de la banalidad con la que estamos viendo la tragedia. Y otro aspecto también que es muy importante. En 2017 hubo mucha solidaridad, pero también hubo algo triste, que fue una especie de turismo de tragedia, turismo del damnificado, que mucha gente iba en alguna manera como muda, tomándose la fotografía de estoy acá ayudando, arriesgándose, saturando los caminos. Vaya, también hay que admirar el espíritu que hubo de solidaridad. Pero también algo que fue muy triste es que mucha gente iba a las comunidades acá en Puebla y decía, no, los destrozó el sismo, tengan comida. O sea, aquí no tembló casi, aquí no se cayó nada, siempre ha estado así. Y la gente estaba sorprendida así como de, ¿por qué están tan damnificados? ¿Los golpeó el terremoto? No, nosotros siempre hemos sido pobres, esa siempre ha sido mi casita, yo siempre he tenido una lámina caída. Y muchos no lo sabían, estaban sorprendidos. O sea, de verdad yo vi varias comunidades que sí les tomaban las despensas, las galletas, porque la necesitaban. Pero no fueron damnificados del sismo, fueron damnificados por la pobreza ordinaria. Y es el desconocimiento de la población de cómo está el país y la insensibilidad fuera del momento cumbre. O sea, ya pasó el lunes así como fue noticia de ayer. No tuvo más reacción la historia de que una mujer y sus 3 hijos ya llevan 5 años viviendo en un cuartito con inundaciones y riesgo de derrumbe. O sea, eso es triste. Wow, sí, definitivamente son estas historias en términos de lo concreto, de lo que significan los sismos, más allá de la nota, que tendría que conmovernos, pero también que tendría que ayudarnos a organizarnos y exigir justicia por todos esos damnificados que aún no han recibido ayuda. Sin duda es un tema muy que nos conmueve, pero también es un tema que creo que nos mueve a seguir discutiendo, a seguir hablando. Y bueno, pues si no hay otro comentario, nos vamos ya a nuestra 4ª sección. Y en esta sección le voy a pedir al compañero Marco que nos comente acerca de un libro que leyó hace unos días o algún tiempo, ahorita que nos cuente, Megacapitalistas de Peter Phillips, un libro que habla de la concentración del poder. A ver, y un poco hablando de esto también, ¿verdad? ¿Qué nos dices, Marco? Gracias. Bueno, primero se los voy a presentar, miren. Este es el libro y seguramente nuestro editor en el curso de esta presentación va a poner la liga para que cualquiera pueda bajarlo de internet y pueda leerlo y estudiarlo con mucho cuidado. Aquí hay una situación. ¿Quién gestiona? En este libro habla perfectamente y detalla sobre más de una veintena de empresas transnacionales en donde Peter Phillips los cataloga como la clase capitalista transnacional.
que se ligan estas empresas unas con otras y que funcionan en todos los órdenes de la economía del planeta. Y en este libro se habla de quién los gestiona, dónde hacen sus inversiones. Peter Phillips investigó durante un poco más de 20 años sobre los fondos oportunistas que concentran una inmensa cantidad de riqueza y por primera vez los pone al descubierto en este libro. ¿Qué nos dice Peter en este sentido como producto de su investigación de este catedrático de sociología? Él nos da los nombres y apellidos de los super ejecutivos que deciden dónde invertir. Describe los foros donde esos mismos fondos nos dicen, fíjese usted, qué pensar, difunden sus falsas ideas sobre la economía y prácticamente dominan. Yo creo que en este sentido el libro señala la historia durante 60 años de la clase capitalista transnacional. Nos dice quiénes son los grandes financieros globales, el núcleo del capitalismo mundial. Nos plantea también quiénes son los gerentes, nombres, apellidos, cuánto tienen, dónde viven, etcétera, etcétera. Y obviamente estas empresas, quiénes son sus facilitadores, quiénes los protegen, quiénes son sus ideólogos, y de alguna manera el libro nos da una idea global, ahora sí, para estudiarlo en términos globales, sobre lo que es el capitalismo que prácticamente está privatizando el planeta. Este libro no solamente es recomendable, es obligatorio para todo aquel que quiera estudiar, y obviamente tiene un conjunto de referencias, más de 500 referencias en las cuales se puede uno ir en esas referencias y hacer y seguir haciendo investigación con este libro que prácticamente es un núcleo de poder de conocimiento. Muchas gracias. Este es el libro que se recomienda para esta semana. Gracias, Lluvia. Marco, excelente recomendación, y pues ya tenemos el link para que ustedes puedan descargarlo de forma gratuita y no haya pretextos para no leerle. Y ahora sí, vamos a ir cerrando ya nuestro programa y le pedimos a la compañera Zvezda que nos comente acerca del Tecate Comuna hacia el triunfo. A ver, cuéntanos, Zvezda, ¿cómo les fue? Bueno, más bien creo que debería plantearlo así porque suena como si Tecate Comuna estuviera triunfando, más bien es hacia el triunfo de la ciudadanía, porque la verdad, pues estamos contentos, estamos orgullosos de que se logró algo a partir de organización que la necesitamos. Es vital. Ese es un tema que creo, ya lo había comentado en una ocasión que ustedes hicieron el favor de darme una entrevista. Debería ser fácil de haberse ganado. O sea, es más, ni siquiera debió haber sido problema. No tendríamos que haber tenido esa lucha, porque era evidente que un concierto como el Tecate Comuna no debía hacerse en el Parque Ecológico. Tenemos leyes, tenemos normativas del parque, teníamos una promesa del gobernador Barbosa de que no se iba a hacer, pero se lo olvidó, totalmente se lo olvidó, y la verdad sus declaraciones muestran que ni siquiera recuerda lo que él dijo en 2019, que está realmente confundido respecto a qué tema es. Pero bueno, finalmente tuvimos la propuesta insensata de hacerlo. No solo la propuesta, sino la venta de boletos, ya estaba todo listo. Todavía lo siguen ofertando en la radio, por cierto, porque no les han dicho a todas las radiofónicas que no, ya no se les hizo. Pero pues hubo una lucha. Vecinos, usuarios, nos organizamos, ambientalistas, los que queremos al parque, los que queremos en sí el sentido común y a las reglas. Y fueron 3 meses para lograr que nos escucharan. No nos hubieran escuchado. Si por ellos fuera, queda claro que no nos hubieran atendido porque les agotamos todas las vías legales. Ya escribimos cartas a Secretaría de Medio Ambiente, a Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, a Profepa. Profepa nos respondió, pero no era su tema, porque no es federal, es un tema del Estado. Y realmente llevamos una petición, 18,000 firmas,
o sea, luchamos por los canales, digamos, tradicionales de entrada sin ninguna respuesta. ¿Qué es lo que cambió las cosas? Pues que además de la presión que nos dejamos, pues hicimos una protesta el día 13 de septiembre, ahí en el Monumento de los Niños Héroes, que era el evento de Barbosa, y bueno, del gobierno municipal, el gobierno estatal, y pues estuvimos con más de 3 horas ahí plantados, y ese día sí nos escucharon. Y quiero destacar esto porque de verdad tenemos que tener presente que tenemos que organizarnos y actuar de verdad como si fuéramos una sociedad capaz de plantarle cara al gobierno, porque estamos de alguna manera dejando que nos hacen la propuesta como de se va a tratar, no vamos a negociar y nos retiramos, les permitimos que nos estén desplazando de esta manera y no debe ser. Ese día que empezamos nuestra protesta, y éramos muy pocos, de verdad muy pocos, como llevábamos carteles, no querían que se viera feo en su evento, que además estaba bardeado, que hay que resaltarlo, como todo se ha bardeado en Puebla, cuando tenemos sesiones de congreso, cuando tenemos eventos en Casaguayo, cada vez que hay una marcha, se bardea, como si estuviéramos en morenovallismo, pero se supone que ya no estamos en esa época, pero siguen estando esas vallas metálicas alrededor de un monumento que es pues del Estado, y en una fecha patria, que se supone que la gente debía haber estado ahí celebrando a los niños héroes, bueno, según el calendario oficial, pero estaba bloqueado para invitados especiales. Digamos, y ahí sí nos ofrecieron diálogo, el que no nos dieron durante 3 meses. No, por favor, quieren una mesa de negociación, ahorita mismo lo hacemos. Ahí nos plantamos firme en que sí, qué bueno, gracias, lo vamos a tomar, pero después de la protesta. Insistían e insistían, nos llegaron todos los que pudieron mandarnos. ¿Quieren platicar? Vamos ahorita. No, vamos, pero mañana. Vamos al rato, vamos cuando acabemos, vamos a protestar aquí. Y así estuvimos 3 horas, y estuvimos también 3 horas sorteando un encapsulamiento que iba y venía, porque hicimos una protesta nada más en la banqueta. Estábamos en una jardinera, pero pasaron y nos fumigaron. 2 veces pasaron a fumigar porque era muy importante echarnos encima el químico, que por cierto, argumentaron que no tiene nada de peligroso, que es sanitizante, pero pues no saben que si alguien es alérgico, si algo puede pasar, pero bueno, no es correcto. Y además nos estuvieron tratando de quitar con granaderos. O sea, nos echaron a la policía estatal y por 3 horas estuvimos insistiéndoles en que nuestra protesta era legítima, en que no tenía ningún derecho a quitarnos porque no estábamos bloqueando ni vías de comunicación ni cometiendo delitos, sino que estábamos en una protesta totalmente validada por la Constitución, y aún así nos encapsulaban, nos soltaban, nos volvían a encapsular, nos volvían a soltar. Fue una resistencia realmente de un buen ratito, para que les molestara tanto que tuvieran que salir a hablar con nosotros cada vez a funcionarios de mayor nivel. Primero fue Secretaría de Medio Ambiente Municipal a decirnos que no tenía facultades, pero que hiciéramos una mesa de diálogo. Dijimos que no, y que además si no tenía facultades, pues de qué quería dialogar. Pero además no sé qué querían negociar supuestamente, si no hay nada que negociar más que decirle a una empresa, pues aquí no te pones. Ya hasta el final, ya que estaba el evento y que seguíamos gritando, fue que salió Eduardo Rivera, y me parece que ahí hubo un acuerdo entre Barbosa y él, aunque digan que no, pero me parece más que obvio que sí lo hubo, y actuó como debía haber actuado desde hace 3 meses, que actuó correctamente, sí, pero no me gusta que se cuelgue la medalla, ni modo, es un resultado inevitable de que él haya sido el funcionario que salió a hablar e hizo un compromiso que pues no le agradecemos, pero reconocemos que es el que se tenía que haber hecho, que es el de no se dan permisos si la empresa no viene acá, y ha pasado una semana en que se han mantenido firmes, y básicamente es un hecho concretado, porque ya nos escribió Parques y Convenciones que no se va a hacer ahí, ya escribió Turismo, ya lo dijo el gerente de la ciudad, ya lo dijo Secretaría de Gobernación Municipal, ya le presentaron a 3 sedes alternativas a Tecate Comuna para que se vaya, así que es básicamente ya un triunfo. Pero lo que quiero destacar más que nada es que es un triunfo que se logra gracias a que la gente estuvo ahí. No nos hubieran hecho caso si no fuera por eso. Y ahora se cuelgan medallas, incluso Barbosa dijo que éramos radicales de derecha, nos dijo a nosotros que somos radicales de derecha porque fue ahí el PAN, pero pues es su culpa que fuera el PAN, porque nosotros le dijimos a Barbosa, tú ve, tú hazlo. O sea, de hecho nada más le pedíamos que ejerciera su poder, y él tiene la culpa de que el PAN se esté colgando medallas, pero bueno, la cuestión es que esto no se hubiera logrado, no es ninguna dádiva gubernamental, sino que es un triunfo social. Y tenemos que defender esos triunfos sociales y seguir insistiendo en que ocurran. Porque de verdad, a mí me parece muy grave que estamos descuidando mucho la protesta social.
estamos en tiempos de cuarta transformación, lo cual no quiere decir que por eso no debamos salir a las calles ni tomarlas cuando algo esté incorrecto. E incluso frente a gobiernos de cuarta transformación, bueno, oficialmente, que no lo son realmente. A mí me parece risible que Barbosa nos diga radicales de derecha, cuando antes de que él estuviera en Morena, pues varios estábamos haciendo defensas ambientales que él ni conoce. Por cierto, que él dice, no, es que va a haber un lugar correcto para conciertos, en Cola de Lagarto. Que Cola de Lagarto está en las orillas de la Sierra del Tenso, y es un tema contra el que hemos luchado muchos que estamos en la izquierda. Pero pues él no tiene ni idea de lo que significa el medioambientalismo, ni le importa, y le es muy fácil descalificar luchas. Pero lo que me parece más importante es que tenemos que insistir en luchar por estas cosas. Y tienen que presentarse quejas. Esto no se ha acabado. Yo voy a presentar esta semana una queja en la Comisión de Derechos Humanos, la estatal y luego la nacional, porque pues, nos encapsularon. Y ese es el segundo encapsulamiento que me toca en el año por parte de Barbosa. Ya me tocó una como periodista con una familia de desaparecidos y ahora directamente en papel de activista en este tema ambiental. Y ya le tocó también a los ciclistas que los encapsularan. Y ya le tocó también a los compañeros contra Bonafont que les echan a la Policía Estatal, Granaderos y Guardia Nacional. Y son cosas que no deben estar ocurriendo. Y a los compañeros de Coyomepan les tocó incluso encarcelamiento político. O sea, todo esto abre más temas y parecería que es una lucha pequeña, pero es una lucha que finalmente está triunfando y que debía darse. Y creo que todos debemos tomar en cuenta el que si no retomamos prácticas de protesta, pues este proyecto de cuarta transformación no va a darse, y peor aún, van a llegar gobiernos opositores a capitalizar luchas sociales porque Morena no las está dando. Que eso está pasando no solo aquí. Si recordamos cuando se votó el tema del tarifazo del agua, los discursos contra el tarifazo más fuertes, los mejores discursos en el Congreso, los dio el PAN, que es una superhipocresía. O sea, quien se lo crea, pues es un ignorante de la vida política. Pero la posibilidad de que los digan se la da la misma Morena, porque Morena no defiende las causas populares. Acá en Puebla me refiero, no me refiero a toda Morena nacional. Pero pues si no hay izquierda presente, no hay representación, no hay fuerza, pues los espacios los ocupan los oportunistas. Y es muy preocupante, es muy peligroso que la izquierda no esté actuando en estos temas y permita que el PAN los capitalice. Y nosotros como ciudadanía no podemos decir, ay, no, quítate, eres Rivera, también nos echaste policía. Por cierto, no, experiencias con la policía me tocaron peores con Eduardo Rivera que con la de aquí. Estos son encapsulamientos, pero el otro sí tocó arresto. O sea, no porque sea hipócrita y sea panista, uno no va a tomar que cumpla su responsabilidad gubernamental, que es la de evitar esto. No me gusta que tome esa medalla, pero es una realidad que está permitiendo la falta de acción de la izquierda. Y eso tiene que corregirse. Y nosotros como población debemos seguir insistiendo y haciendo luchas firmes, que además no son difíciles. O sea, está súper fácil. Solamente se necesitaba que estuviéramos plantados ahí. Y que no aceptemos que nos digan, mesa de diálogo al rato, donde no te vean, donde no nos estorbes. No, mesa de diálogo aquí. Acciones concretas ahora. Creo que esa es la lección y pues quería presumir que la gente triunfó, la verdad. Eso se siente muy bonito. Ya necesitamos una victoria. Gracias. Muchas gracias, Esbesda. Sin duda una victoria del pueblo organizado y también en defensa pues de la naturaleza y del medio ambiente. Y yo creo que pues ahora esta victoria pues también tendría que ir sumando y visibilizando los problemas ambientales que tenemos en Puebla, ya digamos más que son más drásticos y que son más violentos y que de alguna forma ya tendríamos que comenzar también a discutir como una forma de organización y también de que pues ya las instituciones, los servidores públicos pues tomen cartas en el asunto, ¿no? Y que pues justamente pues no sean medallitas colgadas, sino que tiene que ver con estos procesos de coyuntura, de organización ciudadana y de defensa de una cuestión que es vital para la reproducción social, ¿no? Como es la naturaleza. Y bueno, creo que ya llegamos al final de nuestro programa. Así que agradecemos en los controles a Geo,
a Cori, a Marco, a Esvezda, a Víctor, que hicieron posible este programa. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y esperamos con mucho gusto la próxima emisión en punto de las 7 de la noche el próximo jueves. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.